Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy veremos la poesía boliviana contemporánea. La unidad número 7, el primer tema. ¿Qué es la poesía? La poesía es la más sincera manifestación de la subjetividad humana. Es el género de la expresión de las percepciones del yo, ya sea del poeta individual o como representante de la colectividad. En cualquiera de los dos casos responde a la más pura comunicación de lo que experimentamos. Generalmente la lengua recurre a imágenes, símbolos, metáforas, analogías y otras figuras literarias para dar a entender un mensaje que sería imposible expresarlo de otra manera. Estas formas de lenguaje las usamos cotidianamente. Sin embargo, es en la poesía que cobran una mayor relevancia, justamente porque permite transmitir aquello que es imposible expresar de forma literal. El género poético ha ido transformándose a lo largo del tiempo. En épocas pasadas un poema debía escribirse en verso y siguiendo unas reglas estrictamente establecidas como ser la métrica, la rima y el ritmo. Sin embargo, con la influencia de las vanguardias literarias que vimos en las anteriores unidades de principios del siglo XX, se rompió con estas estructuras, dando paso a una poesía contemporánea. Comenzó a emplearse el verso libre, que como su nombre lo indica, implica la completa libertad en la composición, pero sin restar importancia a la forma y al ritmo. La poesía en la antigüedad. Veremos el caso de la Odisea. El género poético nació unido a la historia, al registro o recuerdo de los hechos memorables, y por ello, si bien las grandes epopeyas se transmitieron en rítmicos versos, narran una historia, la historia de un pueblo, y así nos han llegado las grandes epopeyas de Gilgamesh, de Aquiles o de Odiseo. Homero fue uno de los grandes poetas griegos a quien se le atribuye la escritura de la famosa obra La Odisea, en el siglo VIII a.C., que en principio fue transmitida oralmente. Este poema épico narra el retorno de Odiseo, también llamado Ulises, a la isla de Ítaca, tras haber combatido en la guerra de Troya durante 10 años. El largo viaje está plagado de dificultades que el personaje debe enfrentar, intensas tormentas, la furia de los dioses, el canto de las sirenas, etc. Durante el tiempo en que se ausenta, su esposa Penélope aguarda pacientemente su retorno, mientras ella es asediada por pretendientes que quieren desposarla. Ella anuncia que olvidará a Ulises el momento en que termine de realizar un tejido, pero astutamente teje por las tardes, por el día, y todas las noches desata eso que había tejido para postergar el máximo tiempo posible y esperar la llegada de su esposo. El mito de Penélope en el arte. Si bien la Odisea resalta sobre todo la figura de Ulises, el mito de Penélope ha trascendido en la historia de la literatura, pues guarda múltiples significados que han sido representados en distintas épocas, culturas y formas, otorgándoles variadas interpretaciones. Por ejemplo, en los últimos años el Imperio Romano fue representada en obras pictóricas y literarias como el arquetipo de la mujer cristiana, fiel y abnegada. También aparece en el Renacimiento, el clasicismo y el neoclasismo, en pinturas que plasma el escenario cotidiano de Penélope frente al telar, como en esta obra que vemos aquí de John William Waterhouse. Posteriormente, en el siglo XIX, el mito se renueva desde perspectivas más profundas y filosóficas, dejando de lado esa imagen de la mujer sumisa y devota. De este modo, Penélope incluso aparece en obras poéticas contemporáneas de autoras y autores latinoamericanos. En Bolivia, por ejemplo, Blanca Whitehead, en su poema Ítaca, transforma y resignifica la historia de este personaje desde una perspectiva mucho más íntima.